Hola, buenas, soy Gonzalo Díaz Rodríguez y voy a explicar por qué Europa conquistó al mundo de Philip Hoffman, publicado en 2016. Mi índice se va a tratar en cuatro partes y vamos a explicar por qué Europa conquistó el mundo. En esta etapa podemos ver las zonas en las que Europa nunca ejerció control, el dato de que los europeos conquistaron entre 1492 y 1914 y conquistaron el 84% del mundo, y mediante estos tres puntos pues vamos a explicar cómo Europa conquistó el mundo. Al principio del libro, Hoffman nos hizo la pregunta de dónde nos gustaría vivir en el año 900. La respuesta es en Oriente o en el sur de China, ya que en las zonas más avanzadas y con más dinamismo. Algunas de las causas pueden ser las enfermedades, debido a la inmunidad, gracias a las epidemias que ya se habían dado en el transcurso del comercio, las catástrofes demográficas que dieron las enfermedades, o los aliados nativos, pues, que se aliaban con los europeos para derrotarse entre ellos. La tecnología a pólvora, ya que los europeos disponían de la mejor tecnología, y la tecnología se puede entender como las armas y las defensas que contaban. Los nómadas, ya que era muy importante el tipo de adversario con el que uno se enfrentaba para poder desarrollar dicha tecnología, y las innovaciones y tácticas. La competición, pues básicamente la competición entre países, las potencias europeas, el premio tan valioso que le daban y los obstáculos para imitar dichas innovaciones. En el segundo punto vamos a explicar la evolución histórica y factores. Las guerras incesantes, podemos ver que la gloria era un objetivo principal entre los europeos y era muy importante, ya que solamente se alcanzaba en la guerra y era un premio indivisible, al igual que los monopolios. También los conflictos religiosos, como vamos a ver, la cristiandad era un factor muy importante, debido a que ganar a un enemigo de la fe era muy bien visto. Y luego la aprendizaje por la práctica, ya que los europeos, gracias a estas guerras, pues aprendían y evolucionaban. Los costes políticos, ya que estos costes eran muy importantes que fuesen bajos respecto al adversario. Costes fijos, pues era muy importante tener un aparato militar y un sistema fiscal duradero, que fuese elevado y que fuese mejor que el de los adversarios. Y luego las reformas políticas y administrativas, en las cuales estas reducían dichos costes. Era muy importante que se diesen cuatro condiciones: guerra frecuente, y que entre estos adversarios no hubiese mucha diferencia de tamaño, de economía y de endeudamiento. Luego también que se dedicase un elevado gasto militar y costes políticos bajos. Emplear la tecnología a pólvora, a lo que me refiero con esto es que tus adversarios sea eficiente emplear esta tecnología de la pólvora, y luego que hubiese pocos obstáculos para adoptar dichas innovaciones. En cuanto a la productividad, podemos explicar que la productividad de la artillería aumentó notablemente, como vemos en esa gráfica, y pues la bajada de precios considerable que se produjo en Europa con respecto al resto de Asia. También para mejorar la eficiencia se necesitaba compromiso y lealtad, ya que entraban juntos, y la formación de veteranos era clave. ¿Cómo se financiaban los europeos las guerras? Vale, pues era muy importante tener un sistema fiscal duradero y una capacidad de endeudamiento, ya que los impuestos debían verse como un bien público para la seguridad. Y en esta gráfica pues podemos ver dichos impuestos. La fragmentación política fue un factor clave a la hora de la evolución histórica, ya que y de la rápida conquista de los europeos, pero vemos que, por ejemplo, la geografía no fue determinante, ya que China y Rusia tenían muchas montañas y estaban unificadas, pero podemos ver que el gran tamaño de Asia, no, perdón, los europeos perdonaban a sus enemigos, lo que no hacían desaparecer a las potencias, ya que esto estaba bien visto por la misericordia cristiana. Y luego que los vínculos parentescos no fueron determinantes. En la comparación con China, podemos ver que China pues tiene un alto coste político a diferencia de Europa, y los adversarios de China principalmente eran nómadas, a los cuales hecho la tecnología de la pólvora no era muy efectiva,
ya que los adversarios con armas de fuego nunca o muy pocas veces se decidieron a atacar a China debido a su gran tamaño, ya que era el líder hegemónico. Y también de la burocracia centralizada podemos hablar de que esta burocracia tenía funcionarios que les daba igual la dinastía que les gobernase, y esto también redujo los costes variables y aumentó los costes fijos de los adversarios. Japón tuvo a los señores de la guerra, que acabó con la guerra civil, y este fin de guerra llevó al fin de innovaciones. El Imperio Otomano, sin embargo, va a tener la figura de los genízaros. Estos genízaros eran esclavos militares que les quitó a los sultanes de negociar con las élites, lo que les llevó a que nunca recibieran las recaudaciones de impuestos permanentes que sus homólogos occidentales sí que recibieron. Hablando de la India, podemos ver que la India, los gobernantes provinciales no hacían caso a gobernadores, perdón, no hacían caso al emperador mongol, lo que llevó a que la compañía británica de las Indias Orientales ocupase el territorio en un futuro. Y por último, Rusia tenía una capacidad de reclutamiento forzoso, lo que presentaba la economía escasa rusa. Las principales causas de este liderazgo europeo fue la superioridad militar que tenía debido al cumplimiento de estas 4 condiciones, y a la innovación constante y a la industrialización que se dio sobre todo en la Ilustración, que llevó a más innovación y, como veremos más adelante, a nuevos descubrimientos. Luego, primeras conquistas de colonias, ya que los europeos tenían un complejo de inferioridad económica brutal, lo que llevó a que continuamente querían guerras, querían mejorar, porque se creían que eran los que peor estaban, y las primeras conquistas de colonias les llevó a refutar dicha teoría, ya que cuando fueron allá a América se encontraron con mucho oro, mucha plata, y pues también tuvieron esos golpes de suerte que aparece en la presentación, porque estos golpes eran muy importantes debido a que, por ejemplo, China, al no tener estos golpes de suerte, dejaron de hacer expediciones, ya que no les sorprendían dichos premios de estas conquistas. Y China y Japón necesitaban iniciativas gubernamentales, a diferencia de Europa, como por ejemplo fue el caso de Colón, que no fue una iniciativa gubernamental. ¿Cómo se financiaban las expediciones? Vale, pues era muy importante la figura de los empresarios privados en Europa, ya que estos empresarios privados hizo nuevos inventos e innovaciones, ya que los gobiernos les premiaban con premios muy valiosos. Y la creación también de compañías privadas que estimularon mucho el comercio, y pues se fundaron en aquel entonces las primeras sociedades anónimas. Y por último, mantener ejércitos lejos del continente, que como veremos con las innovaciones de transporte como fue el ferrocarril, redujeron mucho los costes de mantener a los ejércitos fuera del país. Aquí tenemos un mapa de colonias en las que vemos pues las distintas potencias europeas donde tenían las colonias, que fueron muy importantes para su liderazgo. Y por último, en la conclusión, podemos ver que la historia política a corto plazo actuó mediante el aprendizaje político, y a largo plazo mediante la evolución cultural y acontecimientos políticos. El crecimiento diferencial de Europa se ha debido a la historia política. Podemos ver algunas conclusiones tras esta historia política en los siguientes ítems. Vale, pues para empezar, como ya comenté, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa queda rezagada. Es decir, Europa salía con Estados Unidos en la OTAN, y los principales protagonistas entonces son Estados Unidos y la URSS, ya que Europa se tenía que reconstruir tras la Segunda Guerra Mundial, y lo mejor era quedarse excluida de la carrera armamentística. Luego tenemos un fin del colonialismo, ya que en el siglo XIX se ve como el movimiento en contra del colonialismo se va a dar más en los países, ya que este colonialismo supuso muchos daños a las colonias, pero también tuvo muchas ventajas para los nativos, ya que llevaron mucho aprendizaje y también hubo mucho crecimiento. Un exceso de innovación, ya que los europeos en sí estaban dispuestos a pagar mucha menos innovación de la que se dio.
debido a los altos impuestos y todo. El capital humano, podemos decir que la escasez de dicho capital fue el principal obstáculo en muchos sitios fuera de Europa. Y las malas instituciones fue decisivo, ya que estas malas instituciones pues llevó a que se diesen muchos problemas y la cultura, por tanto, no fue decisiva, sino una combinación de estos factores institucionales, ya que estas buenas instituciones son las que hacían buen ajuste de dinero y pues mayor crecimiento. Y por último, hablamos de los altos salarios europeos debido a que en China, por ejemplo, trabajar en el campo había mucha más seguridad y en Europa en el campo no había tanta seguridad y por tanto todos iban a la ciudad y había altos salarios. Y un poco esta es la conclusión de por qué Europa conquistó el mundo. Así que muchas gracias.